Introducción a la eclesiología. Los estudios actuales sobre la historia de la eclesiología se sitúan en el nacimiento propio del Tratado de Eclesia, en la obra de Jaime de Viterbo, publicada en los años 1301 y 1302. Los dos puntos más relevantes de esta etapa: la eclesiología patrística. Como centro de esta temprana eclesiología se sitúa la realidad de la comunión, entendido como vínculo de unión entre obispos y fieles y entre sí. También se manifiesta de forma permanente en la celebración comunión eucarística. Apareció además la conciencia muy viva de la maternidad de la Iglesia, la Iglesia Mater, como portadora de la salvación y generadora del hombre nuevo gracias al bautismo. En la ciencia canónica aparece como disciplina propia en el siglo XII con Graciano. Muchas cuestiones aparecen referente a los sacramentos, matrimonio y orden. Pertenecen a partir de entonces a los canonistas. Dos puntos son importantes en la aportación de la eclesiología. En primer lugar, la formación de los seguidores y la de los distinción entre potestad de orden y de jurisdicción, que llegó a conllevar una cierta autonomía en lo jurisdiccional en relación con lo sacramental y de pastoral. Y en segundo lugar, la visión de la Iglesia. La eclesiología en la suma medieval del Catecismo del Concilio de Trento afirma profesar creer en la Santa Iglesia y no en la Santa Iglesia. Distinguen a Dios como autor de todas las cosas, de todas las criaturas y de todos los bienes inestimables que ha dado la Iglesia. Y a partir del Vaticano II, el Tratado de la Eclesiología se convierte cada vez más central. Y a partir del concilio se propuso no dividir la eclesiología en un tratado apologético y otro dogmático. El Concilio Vaticano afirma en el capítulo 1 del Lumen Gentium que la Iglesia es un misterio. Describió de diversos modos la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Dios, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, familia de Dios. La Iglesia como sacramento. En la Constitución sobre liturgia se subraya que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, sobre todo mediante su misterio pascual. Del costado de Cristo en la cruz brotó la Iglesia. La Iglesia es en Cristo. El sacramento, es decir, signo de instrumento de la unión con Dios y la unidad del ser humano. En Lumen Gentium 9 se dice también aún más claramente que Jesucristo es el autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz. En Lumen Gentium 59 afirma que Jesucristo, resucitado y exaltado, convirtió a la Iglesia mediante su Espíritu en sacramento global de la salvación, y que continúa actuando en su Iglesia a través del Espíritu. Como comunión. Este concepto tiene un significado básico de comunión con Dios, de la cual se participa a través de la palabra y los sacramentos. Pueblo de Dios. En esta perspectiva se sitúa la Iglesia de Jesucristo como realización definitiva de la agrupación de Israel, pueblo de Dios, cuyo ser inicial del signo entre las naciones se convierte en un pueblo mesiánico, instrumento para la salvación de todo y por tanto sacramento universal de salvación. Cuerpo de Cristo. En Lumen Gentium 7 trata directamente la Iglesia como cuerpo de Cristo.
Esta imagen ayuda a presentar a la Iglesia no solo como sociedad, sino como un organismo vivo y organizado, como tradición viviente. La tradición viviente tiene en común con la Escritura el construir el principio de continuidad y de identidad entre la Iglesia apostólica hasta el fin de los tiempos, no solo en el plano del conocimiento, sino en el plano de experiencia radicada en los apóstoles, de ahí que transmita no solo la doctrina, sino en el culto y la vida. Como sociedad, tarea importante para la eclesiología, dado que la Iglesia como sacramento visible de la unidad salvadora. Iglesia como institución. Ligado al concepto de la Iglesia, aparece también el más privilegiado en la sociología. En la sociología moderna es el concepto de la institución. Este se entiende como complejo de formas y actividades típicas de una sociedad, formas y actividades que son desarrolladas históricamente, que tienen cierta permanencia, por ejemplo, subdivisión de funciones y poderes en su interior, tradiciones consolidadas, ritos y símbolos permanentes.